Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de textos, en el cual vamos a detectar argumentos. Haremos un ejercicio práctico sobre el fragmento del texto ¿Puede ser persona un animal no humano? De Peter Singer. No existe un único método para el análisis de textos, sin embargo hay una serie de pasos que nos pueden ayudar a una comprensión lectora. El primer paso es hacer una prelectura. Este consiste en ver de manera general el texto, el título, si hay alguna gráfica, si hay palabras con subrayados, si hay citas, si hay alguna imagen, pies de las imágenes. La prelectura permite tener una visión general de lo que se va a tratar el texto. Posteriormente a esta hay que hacer la lectura. Se recomienda una lectura pausada en el cual podamos ir entendiendo cada uno de los párrafos. Después de haber hecho la lectura, es momento de las anotaciones marginales. Son las notas que podemos colocar al margen de nuestro texto. Pueden ser desde dudas, preguntas, alguna nota personal donde estemos relacionando el tema con alguna otra cosa. Podemos escribir también alguna idea que nos surja a partir de la lectura del texto. Aunque se recomienda que las anotaciones marginales sean posteriores a la lectura, también lo podemos ir haciendo de manera simultánea, párrafo por párrafo. Subrayado. En un texto es importante identificar las ideas principales del texto, dividiéndolas en ideas principales y secundarias. Para ello, se recomienda subrayar con dos colores. Uno de los errores más comunes cuando alguien trata de hacer un análisis de un texto es subrayar todo el texto. Piensa que todo lo que se dice en el texto es importante. Es la parte más difícil de este proceso, identificar qué ideas sí son esenciales para la explicación del texto y cuáles no lo son. Esquemas. Una vez que ya tengo mis anotaciones marginales y he subrayado las ideas principales del texto, se recomienda hacer un esquema que me permita comprender mejor la lectura. Este esquema puede ser desde un resumen, síntesis, relatoría, reseña, mapa conceptual, mapa de imágenes, infograma, cartografía, entre otros. Cada uno de estos esquemas tiene un objetivo específico y una determinada forma de hacerse. En el análisis del texto, podemos delimitar en un primer momento el contexto. Del contexto podemos hacernos una serie de preguntas. ¿Quién escribe? ¿Para qué escribe? ¿Para quién escribe? ¿Cuándo escribe? Estas preguntas del contexto nos van a permitir tener una visión y tener un conocimiento más acertado sobre lo que va a abordar el texto. El contexto, en algunos casos, es sumamente importante, ya que de él depende también los argumentos que se presenten a lo largo de la redacción. Así como delimitamos el contexto de un texto, también podemos hacerlo del texto mismo. Otra de las preguntas del contexto que me estaba brincando es ¿dónde? ¿De dónde es el autor o de dónde se publicó el texto? Ya que esto también es importante. Pasemos a la delimitación del texto. En la delimitación del texto tenemos, según el contenido, ¿cuál es el contenido del texto? ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias? Si te das cuenta, estas preguntas, estas ideas principales y secundarias son las que has subrayado en los pasos anteriores. También puedes delimitar el texto según su estructura. ¿Cuáles son las partes del texto? ¿Qué orden tienen? ¿A qué género pertenece? Esta última pregunta es una de las más importantes, ya que existen diferentes tipos de textos académicos y cada uno de ellos cumple una función específica. Si identificamos el tipo de texto que queremos analizar, de este va a depender también su objetivo o su finalidad, así como las partes. Por eso es importante siempre tener en cuenta el texto que estamos analizando. Por ejemplo, no es lo mismo un texto que tiene la finalidad de informar, un texto informativo,
a un texto que tiene la finalidad de resolver un problema, cuya estructura es argumentativa. Lo que se expone y la manera de exponer es completamente diferente. Finalmente, podemos también delimitar del texto su lenguaje. Utiliza lenguaje científico o coloquial. Para un análisis profundo es necesario determinar cada una de estas preguntas del texto, ya sea por su contenido, su estructura o su lenguaje. ¿Qué tipo de análisis queremos hacer? Sí, este video trata sobre análisis de textos, pero hay muchos tipos de análisis. Por ejemplo, podemos hacer un análisis de forma gramatical. ¿El texto es escrito de manera correcta? ¿Sigue cada una de las reglas ortográficas? Lo podemos analizar también según la redacción, si el texto está adecuadamente redactado. Podemos analizar de un texto su estructura o finalidad. Esto va a depender del género al que pertenece. También podemos analizar si el texto es pertinente, si es apropiado para el contexto en el que se desarrolla o hacia quién se publica. Podemos analizar de un texto también la aportación del autor, si el texto aporta algo, algún conocimiento o alguna solución de algún problema. En esta materia, en este curso de lógica, lo que buscamos es un análisis de un texto según su estructura lógica, es decir, determinar si el texto es correcto, esto con base en sus argumentos. Entonces, aunque hay diferentes tipos de análisis, se recomienda seguir los pasos que te he dicho al inicio de este video, que son prelectura, lectura, anotaciones marginales, subrayado, esquema. Y dependiendo del tipo de análisis, serían los procesos que tienes que hacer. Este video, por ser parte del curso de lógica, vamos a analizar de un texto cuáles son los argumentos que sustentan la conclusión del texto o la tesis del texto, el supuesto del que está partiendo el autor. Vamos a ver si esos argumentos siguen una estructura lógica, si los argumentos siguen las figuras, modelos lógicos, si siguen las reglas de la lógica, y así podremos determinar si los argumentos que lo componen son correctos o incorrectos. Para que quede claro entonces, este video habla sobre el análisis de textos desde el punto de vista lógico, pero hay diferentes tipos de análisis y cada uno de estos dependerá del objetivo que uno persiga. Ya que conocemos qué es un análisis de textos y los pasos necesarios para una comprensión lectora, es momento de ponerlos en práctica. Por eso, vamos a hacer un ejercicio práctico. Aquí tengo listo un texto. Al inicio del video, te decía que vamos a analizar el texto. ¿Puede ser persona un animal no humano? Esto es un fragmento de Peter Singer en su obra Ética Práctica. Al final, te dejo la bibliografía. El primer paso nos pide una prelectura. En la prelectura podemos ver el título. ¿Puede ser persona un animal no humano? En primera instancia pareciera una pregunta compleja o algo confusa. Sin embargo, tendríamos que analizar a lo largo del texto a qué se refiere Peter Singer, que es el autor, con persona, animal y humano. Para así entender su pregunta, ¿puede ser persona un animal no humano? Si bajamos este texto, está compuesto por diferentes prosas o a manera de párrafo, a manera de prosa en diferentes párrafos. No hay ninguna gráfica. Aquí tenemos una cita. Esto es una cita que nos pone el autor, aunque no nos pone la referencia bibliográfica. Aquí hay otra cita y al final tenemos la bibliografía. Es de Peter Singer, 1995, Quitar la vida, los animales en ética práctica. Quiere decir que el fragmento que vamos a leer está en el capítulo Quitar la vida, los animales. Este capítulo es del libro Ética Práctica, segunda edición, publicado en Gran Bretaña por la Universidad de Cambridge. Primer paso, ya hice la prelectura. Segundo paso, es necesario hacer la lectura. Puedes seguir la lectura conmigo, si así lo deseas.
¿Puede ser persona un animal no humano? Por Peter Singer. Hemos visto que existen razones para mantener que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona. Lo anterior es cierto. Aceptamos o no el utilitarismo de preferencia. El argumento de Tully sobre el derecho a la vida o el principio del respeto a la autonomía, incluso un utilitarista clásico, diría que pueden existir razones indirectas que hacen que matar a una persona sea peor. Por lo tanto, al discutir lo injusto que es matar a un animal no humano, es importante plantearse si alguno de ellos es persona. Suena raro llamar persona a un animal. Esta rareza, quizás, no sea más que un síntoma de nuestra costumbre de mantener a nuestra especie profundamente distanciada de las demás. De cualquier forma, se puede evitar la extrañeza lingüística reformulando la cuestión de acuerdo con nuestra definición de persona. Lo que realmente nos preguntamos es si los animales no humanos son seres racionales con conciencia propia, conscientes de ser entidades diferenciadas con pasado y futuro. ¿Son los animales conscientes de sí mismos? En la actualidad existen pruebas sólidas de que algunos lo son. Es posible que la prueba más dramática proceda de los monos, que pueden comunicarse con nosotros utilizando un lenguaje humano. El antiguo sueño de enseñar nuestro lenguaje a otra especie se convirtió en realidad cuando dos científicos americanos, Allen y Beatrice Gardner, intuyeron que el fracaso de los anteriores intentos para enseñar a hablar a los chimpancés se debía a que éstos carecían no de la inteligencia necesaria para usar el lenguaje, sino de las facultades vocales necesarias para reproducir los sonidos del lenguaje humano. Por lo tanto, los Gardner decidieron tratar a un chimpancé joven como si se tratara de un bebé humano sin cuerdas vocales. Se comunicaban con ella y entre ellos en su presencia utilizando el lenguaje de signos americano, lenguaje ampliamente utilizado por personas sordas. Esta técnica tuvo un éxito sorprendente. La chimpancé, a la que llamaron Washoe, aprendió a comprender unos 350 signos diferentes, a utilizar unos 150 correctamente y a juntar signos para formar frases simples. Con respecto al tema de la conciencia de sí misma, Washoe, cuando se le muestra su propia imagen en un espejo y le preguntan ¿quién es esa?, no duda en responder yo, Washoe. Con posterioridad, Washoe se mudó a Williamsburg, Washington, donde vivió con otros chimpancés, bajo los cuidados de Roger y Deborah Fouts. Allí adoptó a un bebé chimpancé y pronto comenzó no solo a hacerle signos, sino a enseñarle intencionalmente, por ejemplo, haciendo con las manos el signo para comida, dentro de un contexto apropiado. Los gorilas parecen ser tan buenos como los chimpancés a la hora de aprender el lenguaje de signos. Hace casi 20 años, Francine Patterson comenzó a comunicarse con signos y a hablarle en inglés a Koko, un gorila de llanura. En la actualidad, Koko posee un vocabulario de trabajo de más de 500 signos y ha utilizado unos 1000 signos correctamente, por lo menos en una ocasión. Incluso comprende un número mayor de palabras en inglés a nivel hablado. Su compañero Michael, que empezó a tener contacto con los signos a edad más avanzada, ha utilizado unos 400 signos delante de un espejo. Koko hará burla o se examinará los dientes. Cuando se le pregunta ¿quién es un gorila listo?, Koko responde yo. Cuando en su presencia alguien dice ella es muy pesada, Koko, quizás sin entender el término, decía con signos no, gorila. Lynn Miles ha enseñado el lenguaje de signos a un orangután llamado Shantek. Cuando se le mostraba una fotografía a un gorila señalándose la nariz, Shantek podía imitar al gorila señalando su propia nariz, lo cual implicaba que posee una imagen de su propio cuerpo y es capaz de trasladar esa imagen del plano bidimensional de la imagen visual
para llevar a cabo la acción corporal necesaria. Los simios también utilizan los signos para referirse a acontecimientos pasados y futuros, mostrando de esta manera sentido de tiempo. Por ejemplo, Coco, cuando 6 días después se le preguntaba lo que había ocurrido el día de su cumpleaños, decía con signos: dormir, comer. Todavía más impresionante resulta la prueba de sentido temporal mostrada en las fiestas de los Fouts, que los Fouts celebraban periódicamente para sus chimpancés en Ellensburg. Cada año después del Día de Acción de Gracias, Roger y Deborah Fouts ponían un árbol de Navidad lleno de adornos comestibles. Los chimpancés usaban la combinación de signos árbol, golosina, para referirse al árbol de Navidad. En 1989, cuando la nieve hizo su aparición después de Acción de Gracias y sin embargo el árbol todavía no había aparecido, un chimpancé llamado Tatú preguntó: ¿árbol golosina? Para los Fouts, esto demuestra no solo que Tatú recordaba el árbol, sino que además sabía que esta era la época. Más tarde, Tatú se acordó también de que el cumpleaños de uno de los chimpancés, Dar, era poco después del de Deborah Fouts. Los chimpancés recibían helados el día de su cumpleaños, y después de la fiesta de cumpleaños de Deborah, Tatú preguntó: ¿helado para Dar? Supongamos que, tomando como base estas pruebas, aceptemos que los simios que se comunican con signos tienen conciencia propia. Son excepcionales entre todos los animales no humanos en este aspecto precisamente porque pueden utilizar el lenguaje. ¿O se trata simplemente de que el lenguaje permite a estos animales mostrarnos una característica que ellos y otros animales siempre han poseído? Algunos filósofos han argumentado que el lenguaje es necesario para el razonamiento. Uno no puede pensar sin formular los pensamientos propios en palabras. Por ejemplo, Stuart Hampshire, filósofo de Oxford, ha escrito: la diferencia aquí entre un ser humano y un animal reside en la posibilidad de que los seres humanos expresen su intención y formulen con palabras su intención de hacer tal cosa, en beneficio propio o en beneficio de los demás. La diferencia no es meramente que en realidad un animal no tenga medios para comunicar ni para registrar por su cuenta su intención, con el resultado de que nadie podrá nunca saber cuál era esa intención. Es una diferencia más marcada, que se expresa más correctamente como la falta de sentido que tiene atribuir intenciones a un animal que no tiene posibilidades para reflexionar, ni para anunciarse a sí mismo o a otros su propio comportamiento futuro. No tendría sentido atribuir a un animal una capacidad de memoria que distingue el orden de los acontecimientos en el pasado, y no tendría sentido atribuirle la expectativa de un orden de los acontecimientos en el futuro. No posee el concepto ni de orden ni de ningún otro tipo. Evidentemente, Hampshire estaba equivocado al distinguir con tanta crudeza entre los humanos y los animales, ya que, como acabamos de ver, los monos que usaban signos han demostrado con claridad que tienen la expectativa de un orden de los acontecimientos en el futuro. Sin embargo, Hampshire escribió antes de que los monos hubiesen aprendido a utilizar el lenguaje de signos. Por lo tanto, este lapso puede tener excusa. No se puede decir lo mismo de la defensa que de esta postura hizo otro filósofo inglés. Michael, en su libro titulado Against Liberation, mucho tiempo más tarde, Michael argumentaba que los animales al carecer del lenguaje no pueden tener intenciones ni actuar por una razón. Supongamos que se reformulasen estos argumentos para que se refiriesen a los animales que no han aprendido a utilizar un lenguaje en lugar de todos los animales.
¿Sería, en este caso, correctos? Si fuese así, ningún ser sin lenguaje podría ser considerado persona. Esto sería aplicable supuestamente tanto a los humanos jóvenes como a los animales sin lenguaje de signos. Se puede argumentar que muchas especies de animales utilizan el lenguaje, simplemente que no se trata de nuestro lenguaje. Es cierto que la mayoría de los animales sociales tienen formas de comunicación entre ellos, ya sea mediante la canción melódica de las ballenas, los silbidos y chillidos de los delfines, los gruñidos y ladridos de los perros, el cantar de los pájaros e incluso la danza que hacen las abejas al volver a la colmena, a través de la cual otras abejas conocen la distancia y la dirección de la fuente del alimento que han usado. Sin embargo, todavía hay dudas respecto a si alguno puede ser considerado como lenguaje en el sentido requerido, puesto que nos apartaría demasiado de nuestro tema seguir con esta cuestión. Supondré que no lo son, y solamente tendré en cuenta lo que puede aprenderse de la conducta no lingüística de los animales. Resulta acertada la línea de la argumentación que niega a los animales la conducta intencionada, cuando se limita a incluir a los animales sin lenguaje. No creo que sea así. Los argumentos de Hampshire y de Leahy son típicos de estos muchos filósofos que han escrito en términos similares, en el sentido de que son intentos de hacer filosofía de salón, sobre una cuestión que requiere que se investigue en el mundo real. En conjunto, no es en absoluto inconcebible que un ser posea la capacidad de pensamiento conceptual sin tener un lenguaje, y existen ejemplos de conducta animal muy difícilmente explicables, si no imposibles, a no ser a que sea mediante la suposición de que los animales piensan conceptualmente. Por ejemplo, algunos investigadores alemanes en un experimento le enseñaban a un chimpancé llamada Julia 2 filas de 5 recipientes cerrados transparentes. Al final de una de las filas había una caja con un plátano. La caja al final de la otra fila estaba vacía. La caja que contenía el plátano solamente podía abrirse con una llave de forma característica, lo que resultaba evidente al ver la caja. La llave podría verse dentro de la caja cerrada, y para abrir esa caja, Julia necesitaba otra llave diferente que había que sacar de una tercera caja que solamente podía abrirse con su propia llave, la cual se encontraba dentro de una cuarta caja cerrada. Finalmente, delante de Julia había 2 cajas iniciales abiertas y cada una con una llave diferente. Julia fue capaz de elegir la llave inicial correcta, con la que podía abrir la siguiente caja de la fila, que finalmente conducía a la caja que contenía el plátano. Para hacerlo, Julia debe haber tenido la capacidad de razonar hacia atrás, partiendo de su deseo de abrir la caja con el plátano, hasta su necesidad de obtener la llave que la abriría, hasta su necesidad de conseguir la llave que abriría esa caja, y así sucesivamente. Puesto que a Julia no se le había enseñado ningún tipo de lenguaje, su conducta prueba que los seres sin lenguaje son capaces de formas de razonamiento bastante complejas. Los experimentos de laboratorio no son tampoco el único caso en el que la conducta de los animales lleva a la conclusión de que poseen tanto memoria del pasado como expectativas de futuro, y de que son conscientes de sí mismos, de que tienen intenciones y actúan de acuerdo con ellas. Durante varios años, Frans de Waal y a sus colaboradores han observado a chimpancés que viven en condiciones seminaturales, en una superficie de 2 acres del zoológico de Ámsterdam. A menudo han observado actividades de cooperación en las que es necesaria la planificación. Por ejemplo, a los chimpancés les gusta subir a los árboles y romper las ramas para poder comerse las hojas. Para impedir la rápida destrucción del pequeño bosque, los cuidadores colocaron vallas eléctricas alrededor del tronco de los árboles. Los chimpancés
lo superaron rompiendo las ramas de los árboles muertos, que no tenían vallas a su alrededor, y arrastrándolas hasta la base de los árboles vivos. Entonces, un chimpancé sostenía la rama muerta mientras otro subía por encima de la valla hasta el árbol. El chimpancé que alcanzaba el árbol compartía las hojas obtenidas con el que sostenía la rama. Igualmente, De Waal ha observado una conducta engañosa intencionada que muestra claramente la existencia de una conciencia propia y el conocimiento de la conciencia ajena. Los chimpancés viven en grupos en los que hay un macho dominante que ataca a los otros machos que se apareen con las hembras receptivas. A pesar de todo, cuando el macho dominante no vigila, tiene lugar mucha actividad sexual. A menudo los chimpancés machos intentan interesar sexualmente a las hembras sentándose con las piernas abiertas, mostrando el pene erecto. Los humanos, que se exponen de manera similar, dan continuidad a una forma de comportamiento de los chimpancés que se ha vuelto poco apropiada socialmente. En una ocasión, un macho joven estaba excitando a una hembra de esta manera. Cuando llegó el macho dominante, el macho joven se cubrió la erección con las manos para que el macho dominante no la viese. Jane Goodall ha descrito un incidente que muestra una planificación previa por parte de Figan, un joven chimpancé salvaje de la región de Gombe, en Tanzania, para atraer a los animales hacia su puesto de observación. Goodall había ocultado algunos plátanos en un árbol. Un día, poco después de que el grupo se hubiese alimentado, Figan vio a un plátano que había pasado desapercibido, pero Goliat, un macho adulto que se encontraba por encima de Figan en la jerarquía del grupal, estaba descansando justo debajo. Tras una rápida mirada desde la fruta hasta Goliat, Figan se marchó y se sentó al otro lado de la tienda para no ver la fruta. 15 minutos más tarde, cuando Goliat se levantó y se marchó, Figan, sin dudarlo, un momento se acercó y recogió el plátano. Evidentemente había valorado la situación en su conjunto. Si hubiera subido a coger la fruta antes, Goliat casi con toda seguridad se la habría arrebatado. Si se hubiera quedado cerca del plátano, probablemente la habría mirado de vez en cuando. Los chimpancés son muy rápidos a la hora de darse cuenta e interpretar los movimientos oculares de sus compañeros, por lo que Goliat posiblemente habría visto la fruta. Así que Figan no solamente se había abstenido de satisfacer su deseo instantáneamente, sino que se había alejado para no descubrir su juego, al dirigir la mirada hacia el plátano. La descripción de Goodall de este episodio, por supuesto, atribuye a Figan un complejo conjunto de intenciones incluidas la intención de evitar descubrir su juego y la intención de obtener el plátano después de que Goliat se marchara. Igualmente atribuye a Figan la expectativa de un orden de los acontecimientos en el futuro, a saber, la expectativa de que Goliat se marcharía, de que el plátano seguiría allí y de que él mismo, Figan, se acercaría entonces y lo cogería. A pesar de todo, no se puede decir que estas atribuciones parezcan carecer de sentido. Aunque Figan no pueda poner sus intenciones o expectativas en palabras, si un animal puede diseñar un plan detallado para conseguir un plátano, no en este momento sino en algún tiempo futuro, y puede tener precaución contra su propia propensión a descubrir el objetivo del plan, ese animal debe ser consciente de sí mismo como entidad distinta que existe a lo largo del tiempo. Este fragmento es de Peter Singer, capítulo Quitar la vida a los animales, en su obra Ética Práctica, segunda edición, Gran Bretaña, por la Universidad de Cambridge. Ya hicimos la lectura de este texto. Ahora es necesario las anotaciones marginales y el subrayado de ideas. Habíamos dicho que las anotaciones marginales son el conjunto de notas
que podemos escribir al margen de nuestro texto. Esto nos va a permitir seguir observando y ubicarlas en un lugar específico. Las anotaciones marginales pueden ser preguntas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí, poner un comentario y escribir la pregunta: ¿quién es Peter Singer? Porque quizá no conozco al autor. Si retomo la lectura general del párrafo y leo el primero, dice: hemos visto que existen razones para mantener que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona. Aquí podemos seleccionar esto y poner un comentario. ¿Qué razones dio anteriormente? Ya que nosotros estamos leyendo un fragmento y no conocemos el texto anterior. Sería importante, quizá, buscar esas razones por las cuales se dice que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona. Lo anterior es cierto, aceptamos o no el utilitarismo de preferencia. Aquí podemos hacer otra nota marginal y preguntarnos qué es el utilitarismo de preferencia. El argumento de Tully, igualmente, ¿quién es este autor? ¿Y qué argumento o de qué argumento se habla? Dice: el argumento de Tully sobre el derecho a la vida o el principio del respeto a la autonomía, incluso un utilitarista clásico, igual podremos preguntarnos ¿qué es el utilitarismo clásico? Y todas estas preguntas las tendríamos que resolver porque de alguna forma es la base de la explicación que empieza a dar Peter Singer. Un utilitarista clásico diría que pueden existir razones indirectas que hacen que matar a una persona sea peor. Por lo tanto, al discutir lo injusto que es matar a un animal no humano, es importante plantearse si alguno de ellos es persona. Así, a lo largo del texto podemos estar haciendo las anotaciones marginales. Para no alargar este video pasaré a la siguiente sección, que es el subrayado de ideas. Como te comentaba, se recomienda subrayar dos tipos de ideas: las ideas principales con un color y las ideas secundarias con otro. Eso puede ser a tu elección. Del primer párrafo voy a tratar de identificar esa idea principal. La idea principal del primer párrafo es esta, y me puedo ayudar gracias a la palabra por lo tanto. Aquí hay una conclusión. Esta conclusión es de un argumento. La voy a colocar en verde. Mejor en azulito. Por lo tanto, al discutir lo injusto que es matar a un animal no humano, es importante plantearse si alguno de ellos es persona. Esta es una idea principal. Una idea secundaria, pero que es importante, es: existen razones para mantener que matar a una persona es peor que matar a una persona que no sea matar a un ser que no sea persona. Por ejemplo, lo voy a poner en color amarillo. Mis ideas en color azul son ideas principales y las que coloque en amarillo serán mis ideas secundarias. Como estoy haciendo un análisis de texto, pero implica una comprensión lectora, también puedo dialogar con el autor o conmigo mismo para entender a qué hace referencia el autor con estas palabras. Por ejemplo, nos dice: existen razones para mantener que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona. Eso lo podemos ver en la vida práctica. Nosotros, de forma casi indiscriminada, podemos ver una cucaracha en nuestra cocina y dar un pisotón y matarla. Pareciera que existen razones para sostener que matar a una cucaracha pudiera ser justificable,
pero no lo voy a hacer, por ejemplo, con un ser humano. Si yo voy a un hospital y veo a un recién nacido, no tengo el instinto de darle un pisotón y matar al ser humano. ¿Cuáles son esas razones para sostener que es malo matar a una persona? ¿O es más malo, si pudiera decirse así, que es peor matar a una persona que matar a un ser que no sea persona? En teoría, Peter Singer en los párrafos o en los textos anteriores, en sus capítulos anteriores, dice que ya dijo esas razones. Sin que veamos esas razones o las busquemos, sí podemos sostener en la vida cotidiana el ser humano pareciera que distingue entre la vida del ser humano, el hombre, con la vida de los animales. Incluso podríamos decir que en algunos casos hasta justificamos. Por ejemplo, el ser humano consume lo que es el pollo, el cerdo u otro animal para alimentarse. Pareciera que privar de la vida de esos animales puede justificarse por el hecho de que el ser humano sobreviva o para alimentarlo. Tendríamos que ver si son razones que sean suficientes para sostener que sea algo justificable. En el siguiente párrafo, tratemos de identificar la idea principal. Voy a dejar un lapso de tiempo para que tú trates de identificarla, y así este video sea interactivo entre tú y yo. Muy bien. Una idea secundaria sería, suena raro llamar persona a un animal. Lo que viene después justifica esta idea, por lo tanto no es necesario subrayarla. Esta rareza quizás no sea más que un síntoma de nuestra costumbre de mantener a nuestra especie profundamente distanciada de las demás. También, aunque es una explicación de esta idea secundaria, hablar de mantener a nuestra especie distanciada de las demás pudiera ser una idea principal, ya que cuando hablábamos de que qué justifica que el ser humano mate animales y tenga aberración o se limite a no matar al ser humano o lo vea como algo malo, quizá es por esta distancia. Tendríamos que ver en qué sentido lo dice Peter Singer. Nos dice, de cualquier forma se puede evitar la extrañeza lingüística reformulando la cuestión de acuerdo a nuestra definición de persona. Y aquí hay otra idea principal. ¿Qué entiende Peter Singer por persona? Y nos va a decir, lo que realmente nos preguntamos es si los animales no humanos son seres racionales con conciencia propia, conscientes de ser entidades diferenciadas con pasado y futuro. Entonces, para Peter Singer, persona es cualquier ser racional con conciencia propia, consciente de ser entidad diferenciada con pasado y futuro. En el siguiente párrafo, Peter Singer va a responder a la pregunta si son los animales conscientes de sí mismos, y nos daba una serie de ejemplos que no es necesario subrayar. Nos sigue en el siguiente párrafo explicando eso. Hasta este párrafo, donde nos sigue dando ejemplos, pero ahora con los simios y no con los chimpancés, podemos ver que todo esto es una explicación a la pregunta si los animales son conscientes de sí mismos. Como ya leímos, lo que hace Peter Singer es demostrar con una serie de hechos a partir de la observación y el análisis de determinados animales que pareciera que hay animales que sí son conscientes de sí mismos. Nos habla también de los simios, hasta acá. En este párrafo nos dice, supongamos que tomando como base estas pruebas aceptamos que los simios que se comunicaban con signos tienen conciencia propia, son excepcionales entre todos los animales no humanos en este aspecto, precisamente porque pueden utilizar el lenguaje, o bien se trata simplemente de que el lenguaje permite a estos animales mostrarnos una característica que ellos y otros animales siempre han poseído. Estas preguntas que hacen, principalmente la segunda, es una idea principal,
porque nos haría reflexionar sobre qué es lo que hace que un animal sea animal o qué es lo que hace que una persona sea persona. Y con los ejemplos que nos dio nos pregunta, ¿qué tal si los animales ya poseen la capacidad de comunicarse con nosotros, solamente que no hemos buscado la manera de entablar esas relaciones de comunicación? Posteriormente, habla de dos filósofos que de alguna forma están en contra de lo que nos está explicando Peter Singer, y lo que va a hacer es buscar una contrarrespuesta, un argumento contrario. Por el momento no lo vamos a seleccionar porque no es tan importante, la idea queda muy clara hasta ahorita, espero que vaya quedando clara. Aquí habla sobre si los animales, si se puede negar a los animales la conducta intencionada cuando se limita a incluir a los animales sin lenguaje, es decir, qué pasaría si un animal no tiene lenguaje, y por eso daba otros ejemplos. Si te das cuenta, aquí Peter Singer va llevando un diálogo no solo consigo mismo, sino también con otros autores. Nos habla de otros experimentos y de otros casos para sostener por ejemplo, en el último caso, el caso entre Goliat y el otro gorila, el de Figan, sostener que pareciera que sí tiene idea de lo que es el tiempo de futuro. No es idea principal, pero la voy a marcar para no perderla. Bueno, sí la vamos a marcar de amarillo, ya que vendría siendo otra pregunta implícita que estaba resolviendo Peter Singer. La primera era si se puede considerar que los animales tengan conciencia de sí mismo, y aquí está abordando en concreto si tienen idea del tiempo, hablando del tiempo pasado o tiempo futuro, y que sí pueden tener precaución con su propia propensión de descubrir el objetivo del plan, que es referencia a sí mismo. Este pequeño fragmento del artículo de Singer, aunque pudiera parecer complejo a la lectura, y más porque pone en juicio lo que nosotros entendemos por persona, si te das cuenta de todo este texto, el argumento central lo tenemos al inicio. La conclusión es esta: matar a un animal no humano es injusto matar a un animal no humano. Pero para poder llegar a esta conclusión es necesario resolver si es persona. Ese es el argumento. Ahorita vamos a pasar a las diapositivas y vamos a ir formulando estos argumentos, porque parte de un análisis de textos es identificar qué argumentos nos están dando los autores y ver si son correctos. Hasta ahorita ya logramos identificar con las ideas principales y secundarias los posibles argumentos que nos dice el autor. Entonces, dirijámonos a las diapositivas para empezar a anotar esos argumentos. El primer argumento, que aunque no está escrito y lo podemos deducir por parte de la lectura, es injusto matar a un humano. Cuando nos decía que en esta parte, el de existen razones para mantener que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona, bueno, podemos llegar a esa proposición. Es injusto matar a un ser humano. Podríamos también nosotros deducir otra cosa, como lo es: un animal no es humano, por lo tanto es justo matar a un animal. Este argumento, aunque no está en el texto, y esto es la parte importante de un análisis de textos, tratar de identificar los argumentos que sí están, pero aquellos argumentos también que pudieron haber inspirado al autor a hablarnos sobre el tema. Pareciera que Peter Singer basa su explicación de este argumento, que es algo que podemos verlo de manera cotidiana. De manera casi inconsciente podemos afirmar que es justo matar a un animal, o más que justo, que se pudiera justificar. Le vamos a cambiar la palabra para que no, por si nos hace ruido la palabra justo, por justificable. Es justificable matar a un animal. En la vida cotidiana nosotros justificamos que matamos animales para alimentarnos, por ejemplo. También, por ejemplo, los que
practican el deporte justifican matar animales por deporte o por incluso a veces por protección de la especie o de otras especies o por un hábitat o porque son hábitats controlados. Hay diferentes razones, pero en el ser humano sí llega a justificar la muerte de ciertos animales. Este es un argumento que pareciera correcto. Es injusto matar a un humano, ni le ponemos duda. Pareciera evidente que es injusto matar a un humano. También parece evidente decir que un animal no es humano. Este argumento, aunque parece correcto, no lo es. Y esta es la parte práctica que podemos llevar de la lógica. Lo primero que podríamos hacer de este argumento es detectar a qué figura y a qué modelo pertenece. Si observamos la estructura que tiene el argumento, pertenece a la segunda figura, aquella que en la primera premisa tiene el término mayor y el término medio, en la segunda premisa tiene el término menor y el término medio, y en la conclusión tiene el término menor y el término mayor. Pareciera que es de la segunda figura, pero si observamos las propiedades del argumento, de sus proposiciones de cantidad y cualidad, vemos que no coincide con ningún modelo. Además nos dice que la premisa mayor debe de ser universal y que alguna de ellas es negativa. Aunque aquí sí está respetando las reglas, solo que todavía no es de algún modelo de las figuras lógicas, algún modo o modelo de las figuras lógicas, sí podemos llegar a ciertas conclusiones rápidas del por qué es un argumento incorrecto. Por ejemplo, decir que es injusto matar a un ser humano, no nos lleva a justificar que sea bueno matar a un ser humano, o que sea justificable matar a un animal, a un animal. Hay una regla de lógica que todavía no hemos visto en los videos, pero que dice que es un error del antecedente, y también hay otra que se llama error del consecuente. No por afirmar un antecedente, no por afirmar un consecuente te lleva a afirmar el antecedente. No por afirmar que matar a un humano sea algo injusto nos va a llevar a afirmar que matar a un animal sí sea justificable. Este sería un error de pensamiento, sería un pensamiento falaz, incorrecto. Tendríamos entonces que entender que no por afirmar B nos lleva a afirmar C. Esa sería una de las razones. Luego, en la segunda premisa donde dice un animal no es humano, tendríamos que ver qué se entiende por humano, porque pareciera que este es el término que nos está causando conflicto y Peter Singer lo ve. Por eso él nos dice, voy a anotarlo acá, en qué sentido o cuál es el sentido que le damos a la palabra humano y cuál es el sentido que le damos a lo que entendemos por persona. Porque aunque coloquialmente los utilizamos como conceptos iguales, para Peter Singer no, y nos damos cuenta aquí porque dice: discutir lo injusto que es matar a un animal no humano, es importante plantearse si alguno de ellos es persona. Aquí está la base. Incluso aquí lo vuelve a retomar, dice: para evitar esa extrañeza lingüística, esa confusión, quizá es necesario ver qué entendemos por personas. Entonces, aquí ya podemos decir algo. Bueno, voy a borrar esto. Y de este argumento que no está en el texto, no nos confundamos, el argumento no está en el texto, pero sí se parte de él. Peter Singer de alguna forma parte de este argumento para tratar de pensar más allá sobre qué entendemos por persona y si es justificable la muerte de animales o incluso del ser humano. Este argumento, aunque pareciera que es correcto, ya hemos dicho que no lo es. Entonces le vamos a poner una tachezota. Este argumento no es correcto porque decíamos que afirmar que sea injusto matar a un ser humano no nos lleva a afirmar que sea justificable matar a un animal. Ahora, respecto a lo de humano y persona, lo que sí nos dice Peter Singer es qué entiende por persona.
Peter Singer entiende por persona a seres racionales con conciencia propia, conscientes de ser entidades diferenciadas con pasado y futuro. Eso es lo que entiende Peter Singer por persona, que es muy diferente a ser humano. Por ser humano no nos dice en qué sentido se toma, pero podemos nosotros deducirlo. En este análisis que estamos haciendo, podemos deducir que por humano Peter Singer entiende a pertenecer a la especie Homo sapiens. Aprovecho para explicarte que cuando escribas alguna palabra que sea de otro idioma va siempre en cursiva. Entonces, Peter Singer entiende por humano a lo perteneciente a la especie Homo sapiens y por persona entiende a los seres racionales con conciencia propia, conscientes de ser entidades diferenciadas con pasado y futuro. Gracias a esta distinción y a que Peter Singer quizá, aquí estamos hablando de un supuesto, pero quizá partió de que este argumento es falso, Peter Singer nos va a elaborar otro argumento. Acabo de crear otra diapositiva para poder ver cuál sería ese argumento. Nos dice el mismo Singer que para poder determinar que sea injusto matar a una persona, bueno, pues entonces tenemos que hacer un argumento de qué es persona. Aquí sería el argumento de qué es una persona. O más bien el qué es quién es una persona. ¿Quién es una persona? Estoy borrando porque lo había copiado completo. Nos decía Peter Singer, una persona es un ser, o una persona son seres racionales, es un ser racional con conciencia propia, conscientes de ser entidades diferenciadas con pasado y futuro. Ahora, si esto es ser una persona, podríamos decir en los ejemplos que nos dio Peter Singer, X animal, digo X, pero puede ser desde Coco, Goliath, no me acuerdo cuál es el nombre de los otros gorilas, pero por eso vamos a poner X animal, digamos Coco. X animal es un ser que es un ser, que es un ser racional con conciencia propia, consciente de ser entidad diferenciada con pasado y futuro, porque fue lo que nos estuvo explicando con los experimentos que estuvieron haciendo con los gorilas para entender su comportamiento. Entonces, aquí por X vamos a hablar, por ejemplo, de Coco la gorila. Según lo que nos explica Peter Singer, Coco la gorila es un ser que es un ser racional con conciencia propia, consciente de ser entidad diferenciada con pasado y futuro. Y esto nos lo hace con los ejemplos, ¿vale? Entonces, la conclusión a la que llegamos, por lo tanto, X animal es una persona. Este argumento tendríamos que ver si es correcto, ver si pertenece a alguna de las figuras lógicas y modelos y respeta las reglas, y si la conclusión a la que estamos llegando se desprende de las premisas. Si te das cuenta, el texto es un poco, o diría mucho, muy complejo, porque lo que hace Peter Singer de alguna forma es cuestionar lo que nosotros estamos entendiendo por persona. Entonces, ya desde el momento en el que tú cuestionas si pudiera haber animales que se les pudiera considerar como personas, entonces ya nos pone todo el mundo de cabeza. No sé si logras percibir la magnitud de la afirmación si nosotros sostenemos que un animal puede ser considerado persona. Entonces nos pondría en una situación muy delicada, principalmente en nuestro comportamiento hacia los animales. Ahora, entonces, recapitulando un poquito por si es que te has perdido. Este argumento, aunque no está en el texto, pareciera la base
del por qué Peter Singer dice que esto es incorrecto y hay que tratar de distinguir entre lo humano y persona. Para ello es necesario hacer el argumento de qué es una persona. Él nos da este argumento, pero sería interesante ya nosotros ponernos a reflexionar sobre qué entendemos nosotros por persona. ¿Qué características debe de cumplir un ser para ser considerado persona? Ya vimos que aquí hay una diferencia entre ser humano y ser persona, que nos la pone Peter Singer. También podríamos preguntarnos si esa distinción entre ser humano y persona es correcta o es real. Porque pudieran ser que son propiedades, pero que al final de cuentas no se pueden separar del ser humano. Es decir, que tanto ser humano como persona son dos conceptos que no pueden ser separados del ser o del ente ser humano. Entonces, aquí lo que está haciendo de alguna forma Peter Singer, o lo estamos suponiendo, es que por humano, lo que nosotros entendemos por humano, incluso por persona, son conceptos que los agarramos de manera unívoca, pero que son equívocos. Es decir, que tienen diferentes significados, que quizá lo que nosotros entendemos por persona lo hemos entendido como un concepto unívoco, es decir, que por persona siempre hemos entendido al ser humano, pero pudiera ser que por persona también se le pudiera asignar a los animales. Es decir, que el término persona sea un término equívoco y no unívoco. ¿Te acuerdas de la clasificación de las ideas? Por ahí échale un vistazo a lo de las ideas unívocas y equívocas. Muy bien, ahora, pues ya que hemos elaborado el argumento sobre qué es una persona, que es el que da Peter Singer, es decir, de todo el texto lo hemos sacado, ahora podríamos hacer un argumento final, que sería el siguiente. Es injusto matar a una persona. Hay animales que son personas. Por lo tanto, es injusto matarlos. Y este es el argumento central de todo el texto. No está escrito como tal, pero lo podemos deducir de lo que ya hemos estado leyendo. Peter Singer parte de que va a ser injusto matar a determinados animales por el hecho de que se pudieran considerar personas. Pero para que Peter Singer pudiera llegar a este argumento, por eso tomó tiempo en explicar qué entiende por persona y explicar con algunos casos de animales cómo poseen aquellas características que para él es lo que determina que algo sea una persona, y así determinar la diferencia entre lo que es un humano y lo que es una persona. Este argumento que nos da Singer, es injusto matar a una persona, hay animales que son personas, por lo tanto es injusto matar a esos animales o matarlos. Vamos a escribir bien para que no se confundan. Es injusto matar a estos animales. Este argumento que nos da Peter Singer tendríamos que ver si es correcto. ¿Cómo sabemos si es correcto? Si sigue las figuras lógicas, los modelos, las reglas de la lógica. Algunas las hemos visto, otras las vamos a ver más adelante. Pero aquí de momento ya descubrimos un análisis del texto. Hemos leído a un autor, hemos leído sobre un tema muy difícil a la lectura, quizá para algunos, porque pone en prueba o pone en duda lo que es una persona, es decir, que es una pregunta violenta si lo queremos ver de esta manera. Y este argumento, independientemente de analizarlo desde la lógica, podemos decir algunas cosas ya de antemano. Por ejemplo, este argumento es correcto si, solo si, podemos explicar por qué es injusto. Es decir, este argumento que llega a la conclusión de que es injusto matar a esos animales, a los animales que sean personas, este argumento sería correcto solo si hubiera otro argumento en el cual nos demostraran que es injusto matar, porque pudiera que alguien formule un argumento donde se justifique la muerte de animales o de personas, ¿vale? Entonces tendríamos que ver en qué casos. Ahora, también tendríamos que analizar si la segunda premisa donde dice hay animales que son personas, según lo que nos explicó Peter Singer, si hay animales que son personas, pero tendríamos que ver si hubiera alguna otra característica para determinar que algo sea o no sea una persona, ¿vale? Entonces tendríamos que ver
También qué tipo de animales serían, aunque él habla mucho de los chimpancés y de algunos simios, pues tendremos que ver si hay algunos otros animales que pudieran entrar en la categoría de personas. Y esto igual nos va a llevar a tratar de ver en qué casos se puede justificar o no justificar la muerte de ellos. Y este es un análisis de textos. Obviamente no es un método único y esto es parte de un proceso discursivo, en este caso yo lo estoy elaborando, pero a lo que te invito cuando tú tengas un texto primero es a identificar las ideas principales y secundarias del texto y a partir de ahí tratar de encontrar los argumentos. Si te das cuenta, los argumentos en muchos casos están ocultos y nosotros tenemos que empezarlos a deducir. Tendríamos que empezarlos a deducir. Decíamos, y a manera ya de resumen, Peter Singer de alguna forma parte de este argumento, aunque no lo dice, pero lo podemos, repito, deducir o inferir. Para ello él nos pide diferenciar lo que es un humano y lo que es una persona. Él elabora un argumento sobre quién es una persona y nos da incluso la definición de personalidad. A partir de ahí nos da los ejemplos de los gorilas y los chimpancés y todo eso lo hace con una sola finalidad. El texto tiene una finalidad, que nosotros concluyamos que es injusto matar a animales que sean personas. Por eso el título que pone es un poco confuso. ¿Puede ser un animal no humano persona? Entonces, si te das cuenta, el título ahora ya lo podemos entender. El título hace referencia a la distinción entre el término humano y el término persona. Entonces se queda nada más como pendiente ver si el mismo autor justifica o explica por qué sería injusto matar a una persona. Porque si te diste cuenta, aquí nada más nos dice de que matar a una persona es peor que matar a un ser que no sea persona, por el derecho a la vida o el principio del respeto a la autonomía. Nos da dos razones, sí nos las da, están acá, el derecho a la vida y el de la autonomía. Pero tendríamos que ver a qué se hace referencia con derecho a la vida. Ese es un poco sencillo de deducir porque de forma coloquial nosotros decimos que el ser humano tiene derecho a la vida. Tendríamos que ver por qué tiene derecho a la vida. Y nos dice el respeto a su autonomía. También tendríamos que ver en qué sentido. Pero entonces si nos dice que es injusto matar a una persona o incluso animales que puedan ser considerados personas por esas dos razones, porque tienen derecho a la vida o porque tienen autonomía. Tendríamos que ver si el autor realmente lo dice o solamente estamos deduciendo y quizá estamos haciéndolo de forma incorrecta. Sé que este video fue largo, pero es parte de un proceso de análisis de textos. Espero que te haya ayudado. Te recomiendo no olvidar los pasos de la prelectura, lectura, anotaciones marginales, subrayado, el esquema. Aquí no hicimos un esquema, pero puedes hacer un resumen, una síntesis, un mapa conceptual que te ayude a comprender mejor el tema. No olvides la comprensión lectora y depende qué tipo de análisis. Aquí estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la lógica, no gramatical, no ortográfico, no de un texto, según el objetivo o la finalidad de un texto, porque vimos que hay diferentes tipos de análisis. Aquí estamos haciendo un análisis lógico, argumentativo de los textos. Pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado. Si te interesa, Peter Singer es uno de los autores del utilitarismo de preferencia. Es un referente para la ética actual en Estados Unidos, como en otros países. No olvides que estás en Formando la Red. No olvides suscribirte y darle like a este video. ¡Hey! No te vayas. ¿Sabías que es nuestro primer aniversario de Formando la Red? Gracias a cada uno de ustedes que forman parte de esta red. Espera las grandes sorpresas que tenemos para ti en este primer aniversario. Hasta la próxima. Chao, chao.